Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Más de 240 personas iban a bordo del Boeing 787 de la compañía Air India, que se estrelló en el exterior del perímetro del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India, confirmaron las autoridades. De acuerdo con los últimos reportes de los controladores aéreos, el avión despegó de la pista número 23 y tras la llamada de Mayday, la aeronave no volvió a responder a las comunicaciones y se precipitó a tierra, donde se observó una densa columna de humo negro. En desarrollo de las investigaciones en el caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Noticias Caracol reveló videos de cámaras de seguridad donde se observa que el joven sicario no estaba solo, había 5 personas más involucradas en estos hechos. A las 8 de la mañana se va a reanudar el debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado, que el día anterior aprobó un bloque de 17 artículos de los 77 que tiene el proyecto. Se creó una subcomisión para analizar 220 proposiciones para modificar artículos y 100 artículos nuevos. Se avanzó en los artículos relacionados con las plataformas de reparto y los contratos para internos de medicina y para comunidades étnicas. La discusión se sigue centrando en los artículos sobre los recargos nocturnos y el pago de dominicales. Se espera que la reforma sea aprobada hoy para que siga su trámite en la Cámara de Representantes. Entre tanto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que acudirá a las altas cortes la decisión del gobierno nacional que firmó el decreto que convoca a la consulta popular. Cepeda aseguró que el presidente Gustavo Petro ha socavado la institucionalidad del Estado y pasó por encima de los poderes legislativos y judicial. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benetti, anunció que en caso de que el Senado apruebe la reforma laboral, se deroga el decreto con el que se convocó a la consulta popular. Mandatarios antioqueños rechazaron la firma del decreto que convoca a la consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro, mientras que el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que Colombia enfrenta un régimen autoritario como el cubano o el venezolano. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confió en que la Corte Constitucional no permita la convocatoria que quede en firme. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, anunció una estrategia para desmantelar a las estructuras de las disidencias de las FARC que operan en el suroccidente del país, responsables de la escalada terrorista en Valle y Cauca. El ministro Sánchez reconoció que las fuerzas militares no fueron capaces de neutralizar el 100% de los atentados. Admitió que hubo limitaciones en la inteligencia de la fuerza pública para mitigar el impacto de la escalada terrorista en el suroccidente del país. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro, anunció la instalación de manera permanente de un bloque de búsqueda en la ciudad para desmantelar 75 estructuras criminales. Confirmó la llegada de 100 hombres de la fuerza pública de la ciudad y solicitó el envío urgente de 200 policías adicionales para reforzar la seguridad en Cali y en otros corredores que comunican con Palmira, Yumbo y Jamundí. Las autoridades en Antioquia ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por los responsables del ataque armado en jurisdicción del municipio de Valdivia, donde fue asesinada una patrullera de policía por parte de la guerrilla del ELN. Ampliación de sin más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Amanece el jueves 12 de junio. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. 5 de la mañana, 34 minutos. En Bogotá tenemos una temperatura tiempo seco en este día jueves. La temperatura es de 10 grados centígrados. Están operando todos los aeropuertos en Colombia en caso de que usted tenga vuelos pendientes. En segundos ya les voy a contar de la declaración del reto del presidente Petro, que juega duro sus cartas políticas y anoche en Cali anuncia los términos del decretazo, que es la consulta popular que él quiere para el 7 de agosto. 7 de agosto es festivo, ¿no? Es jueves festivo, el primer jueves de agosto. Jueves festivo, que es la fecha en que sería la consulta popular, digo todavía, con un condicional gigante, porque hay que ver si la aprueba la Corte Constitucional. Que el presidente dice anoche que va a respetar lo que diga la Corte y ese es el paso que falta. Camila Carvajal presenta
las noticias, los temas de conversación en las redes sociales. Néstor, empecemos con ese tema. Es la gran conversación, decretazo es la palabra que más se repite, también lo es consulta popular y un numeral particular de quienes defienden esa iniciativa del presidente Gustavo Petro. Numeral, la consulta es democracia. Hay una discusión en redes sociales sobre qué va a pasar con el decreto, por qué la elección o el día escogido para la elección por el gobierno es el 7 de agosto y la posibilidad del prevaricato para los ministros. Llama mucho la atención quiénes firmaron, quiénes no, que era la otra discusión que estaba de fondo. Finalmente, decretazo es la gran tendencia, con un dato curioso que no pasó desapercibido en redes sociales. Usted vio la foto del momento en el que el presidente firma el decreto y lo publica en sus redes sociales. Por la banderita que hay al fondo. Hay una bandera en el escritorio, esa bandera que está señalada aquí en el canal de YouTube, que es la misma que sacó el 1 de mayo en el discurso, ¿se acuerdan? La Plaza de Bolívar. Sí, yo supongo que no es coincidencia, Camila. Sutilmente puesta al lado pero del la presidente. Bandera aparece ahí. Que es la bandera de muerte y guerra, que es esa bandera que tiene los cuadros negros, blancos y rojos. Guerra o muerte es lo que quiere decir esa bandera, que sacaron el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y desde entonces se ha convertido en el símbolo de las batallas políticas del presidente Gustavo Petro. Y que esa bandera hace parte de esta conversación alrededor del decretazo, que es una muy fuerte tendencia que hay también precisamente en redes sociales, Néstor, que no es la única conversación. También es tendencia Fuerza Miguel, como lo ha sido todos estos días desde el sábado. A propósito de Miguel Uribe, los videos que revela anoche la unidad investigativa de Noticias Caracol, cuando, Néstor, quedan al descubierto los cómplices de ese muchacho de 15 años. Usted había dicho muchas veces que no había podido actuar solo, que aquí había que empezar a descubrir quiénes eran. Y claro que no actuó solo. Y claro que no actuó solo. Ya la revelación de anoche de Noticias Caracol muestra los videos, los carros, las motos, los cómplices, el joven llegando en moto con una chaqueta, con una gorra, luego se quita la chaqueta, se quita la gorra, se baja de un carro, habla por celular, camina unas calles, lo siguen dos de sus cómplices y así hasta llegar a disparar. El plan cuando intenta huir, luego cuando lo detienen, todo quedó registrado en esos videos que reveló anoche Noticias Caracol, Camila, y que son muy virales. Lo que quiere decir es que no es para utilizar un término que suelen usar en Estados Unidos, no fue un lobo solitario, no fue un loquito que cogió una pistola, que se hizo una pistola y que fue a pegarle un tiro a Miguel Uribe. Aquí hubo un plan terrorista en el cual participaron muchas personas. Por eso el cuento de que el celular no aparece. Se lo ve escribiendo mensajes en el teléfono celular, hablando por teléfono celular. Se acerca, llega en moto, luego se acerca a alguien de un carro, después se baja de otro carro, lo que también confirma, Néstor, que llevaban mucho tiempo en la zona, mucho antes del disparo finalmente en el parque, gente que se baja del mismo carro y camina como si fueran ciudadanos más para llegar a la movilización o a ese discurso que daba Miguel Uribe. Estas imágenes son muy virales en redes sociales y no pasó desapercibida la confusión del presidente. Sé que es un dato menor, pero se la tengo que mencionar. Es tendencia Mario Uribe, porque el presidente Petro dijo que quien mató a Mario Uribe, y primero el senador no se ha muerto y segundo no se llama Mario, se llama Miguel Uribe, y en redes sociales le están cobrando esa confusión al presidente. El presidente se tiene una confianza para hablar en público que es casi peligrosa. El presidente no escribe sus discursos, no los prepara y termina diciendo cosas tan terribles como la que dijo anoche. El sicario, el asesino, no es un asesino, lo intentó matar. Miguel Uribe está vivo, no hubo un asesinato, no se llama Mario Uribe. Y claro, el presidente Gustavo Petro, en su afán y en esa confianza que se tiene, que para estos efectos la confianza suele jugar en contra, comienza a decir y a repetir barbaridades. ¿Usted sufrió tanto como la ministra de Agricultura? Que cuando decía Mario Uribe, la ministra la cara la delataba intentando decirle al presidente que era Miguel. La señora que estaba al lado de pelo cortico. Sí, es la ministra de Agricultura. Sí, la de pelo corto al lado izquierdo y al lado derecho es la directora del DAPRI. Que es la que le sopla y le dice Miguel, no Mario. Porque el presidente Petro ni siquiera, a pesar de que juega con ese lapicito, dramáticamente juguetón con ese lapicito, el presidente Petro no prepara sus discursos. Camila, gracias, 5 de la mañana, 40 minutos, y el presidente Petro anoche recoge la teoría de Maduro, soltada sin pruebas, diciendo que Marco Rubio, que el gobierno de Estado, que el secretario de Estado norteamericano está dirigiendo un plan para derrocar al gobierno de Petro.
lo dice Maduro en Caracas, lo suelta como quien dice cualquier cosa y lo recoge anoche el presidente Petro ya dándolo como un hecho, que el atentado contra Miguel Uribe hace parte de eso y que la escalada terrorista de las últimas horas, hágame el favor, que las FARC que están detrás del terrorismo de Cali están auspiciadas, patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, buen día. Al igual que en Venezuela, donde constantemente se denuncia la existencia de diversos planes violentos para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, pues ahora desde acá se insiste que lo mismo está ocurriendo en Colombia para derrocar al presidente Gustavo Petro. La denuncia o la alerta lo hace el propio Nicolás Maduro, lo hizo anoche justamente desde el fronterizo estado Zulia, donde haciendo referencia a los hechos de violencia ocurridos en Cali, señaló que es el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio quien está detrás de estos planes, usando el terrorismo y bandas criminales para buscar tumbar al mandatario colombiano. Una tesis o una denuncia que, como suele ocurrir acá en Venezuela, igual no tiene mayores pruebas, solamente acusaciones en televisión, pero que ya se había asomado el pasado martes, cuando haciendo referencia a lo ocurrido en Argentina con expresidenta Cristina Fernández, Venezuela decía que todo es parte de un mismo plan y lo calificado como un golpe geopolítico contra América Latina. Pero escuchemos justamente lo que decía Néstor anoche, Nicolás Maduro, en referencia a estos últimos episodios de violencia allá en Colombia. Ustedes ven lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha, neofascista. En medio de estas acusaciones, decía Nicolás Maduro, o pedía más bien que en Venezuela se afinen los instrumentos militares y policiales para que el estado Zulia, frontera con Colombia, sea territorio libre de sicarios, de mafias y de narcos. Allí también decía Nicolás Maduro que han decomisado o incautado 30 toneladas de droga en la frontera con Colombia, pero tampoco precisaba si era el total de este año. Néstor. Gracias, Santiago. Y el presidente Petro anoche en Cali muy rápidamente recoge esta tesis, que suena un poquito descabellado sugerir que Estados Unidos está en este momento detrás de un golpe de Estado, que querría decir al fin quién está detrás del atentado. Los disidentes de las FARC. Los disidentes de las FARC están patrocinados por Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo ¿qué? La violencia desatada en Colombia con estos grupos que al principio de su gobierno el presidente Petro arrulló, consintió. Esos grupos están patrocinados por Estados Unidos. El presidente Petro acoge, por supuesto, muy velozmente la tesis del golpe patrocinado por Estados Unidos. Yo solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no puedo creer que el pueblo demócrata y que cree en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado. Y también sé que hay una grabación por allí que le puse a escuchar a la fiscal general de la Nación, en donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia, que no es Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales, y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado. Bueno, y ahí está el presidente Petro diciendo que Estados Unidos, no dice quién, dice que no es Uribe y no dice cómo consiguió la grabación y no dice quién es el protagonista de la grabación. Que claro, si es cierto que hay esa grabación, lo que tienen que hacer es presentar una denuncia y si hay un golpe de Estado de un señor, pues tienen que ponerlo preso, porque por supuesto sería un delito. En ese discurso de anoche en Cali, el presidente Petro presenta su consulta popular, un discurso larguísimo de casi 1 hora y 15 minutos. La consulta va a tener 12 preguntas. El gobierno quiere que se desarrolle el próximo 7 de agosto. Hablando desde la Plaza Plazoleta San Francisco, en el centro de Cali. No es cierto que la consulta popular y la justicia social en Colombia sean enemigas de la paz y amigas de la violencia y los asesinos. Los que gritaron eso
ante la sangre, quizás por rabia, lo entiendo, pero los que reprodujeron eso siendo líderes políticos aspirando a que el pueblo vote por ellos, se equivocan y lo que están incendiando es al país y haciendo crecer la violencia. Y este presidente está elegido es para hacer la paz. Y echa ahí su discurso, las frases más o menos predecibles. El presidente Petro termina hablando, en caso dice que las decisiones sean en contra, que hay que recoger, dice, 8 millones de firmas, que la verdad no entendí. He preguntado ¿para qué 8 millones de firmas? Tal vez para presentar otra consulta de carácter popular ya no promovida por el gobierno, pero es una suposición mía. 8 millones de firmas, no tengo ni idea para qué. Y termina comparando este proceso con el constituyente de 1991. Que nos hunden todo, supongamos. Entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano. Y ahí está, vuelve a sacar el tema de la constituyente que lo había guardado. El presidente había sacado el tema de la constituyente hace año y medio, dejó de hablar de eso, recuerden ustedes, y anoche en el discurso de Cali vuelve a hablar, un discurso por supuesto cargado de alusiones políticas, calentando motores, que no quede ninguna duda. El presidente está pensando es en las elecciones presidenciales y en las parlamentarias del año entrante. No lo digo yo, lo dijo él mismo anoche al final de su discurso. Yo soy un demócrata e incluso libertario, no de los de Milei, sino los de Durruti, que averiguan quién era Durruti. Y de eso yo cumplo mi palabra. A mí no me gusta el poder y mucho menos el palacio ese aristocrático y frío. Y tengo cosas que hacer y escribir, y solo le pido al pueblo de Colombia. Y dice el presidente como si él hubiese descubierto quién es Durruti. Durruti era, Enrique, en España un famoso revolucionario español, ¿no? Efectivamente, buenos días, Néstor. Buenaventura Durruti era un líder anarcosindicalista español, nació en el año 1896 y murió, paradójicamente, el mismo día que Franco y José Antonio Primo de Rivera, el 20 de noviembre, pero del año 1936. Apenas había comenzado la guerra civil, murió en la zona este de la ciudad, la zona oeste de la ciudad, en el frente, tratando de luchar contra las tropas franquistas que estaban acorralando la capital. Y bueno, pues Durruti es una figura enormemente conocida, no la ha descubierto el presidente Petro, lamento decirle. Sí, yo sé, Enrique, pero el presidente dice, pues haciendo gala de esa soberbia intelectual de la que suele posar. Son las 5 de la mañana, 48 minutos. Se refirió el presidente Petro también a las amenazas, porque se arriesga a que esto de ayer, el decretazo, se lo tumbe o la Corte Constitucional, que es el tribunal al que él le otorga competencias, o el Consejo de Estado. Hablando sobre ello anoche el presidente Petro. Por eso tampoco puedo estar de acuerdo con el expresidente que dijo no, que Petro no firme la consulta porque eso es inconveniente. Más decente, porque muchos han dicho que es inconstitucional, muchos han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso incluso si me hacen esa, que lo han intentado hacer varias veces, porque tendrían que se va preso es una amenaza para quien comete un delito en Colombia. El delito se llama prevaricato porque saben que están emitiendo un decreto de carácter ilegal, y ese es el riesgo, y eso es lo que está pasando a partir de hoy. Una lluvia de demandas en Colombia, demandas de carácter penal, demandas de carácter constitucional, demandas de carácter administrativo. El presidente Petro estuvo en Cali, había estado en un Consejo de Seguridad, porque recuerden ustedes, Cali y todo el occidente del país fueron el blanco de los atentados terroristas de las últimas 48 horas. Allí anunciaron en Cali bloque de búsqueda para perseguir a los terroristas de las disidencias de las FARC. Hugo Mario Palomar.
Néstor, un día después de la escalada terrorista que dejó 9 muertos y más de 80 heridos en Cali y otros municipios de esta región, el presidente Petro adelantó este Consejo de Seguridad. Al final, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que hubo fallas de inteligencia que no permitieron prevenir estos 25 atentados en 14 poblaciones del suroccidente colombiano. Advirtió que la amenaza sigue latente y que detrás de estos ataques estuvo un terrorista identificado como alias Marlon, cabecilla de las disidencias de la FARC en esta zona del país. La Jaime Martínez es un objetivo principal para desmantelar. Por alias Marlon, su cabecilla principal, reclutador de menores, que lo único que piensa es en cómo tener más dinero para comprar más armas y matar. Se anunció en Cali la conformación de un bloque de búsqueda para perseguir a las disidencias y a 75 bandas criminales identificadas en la ciudad, un bloque de búsqueda como el que persiguió en los años 90 a Pablo Escobar y a los capos del cartel de Medellín y de Cali. Cali amanece con lluvias, temperatura 20 grados. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Y a propósito de este enrarecido clima político, de estos constantes enfrentamientos, se está convocando para el domingo la que han llamado Marcha del Silencio. Se juntaron parlamentarios, líderes políticos de todas las tendencias para salir a las calles este domingo en la mañana, 14 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Y hay allí partidos políticos de oposición, por supuesto, independientes. Ya van a escuchar ustedes unas sorpresivas voces que se han sumado a esta idea. La senadora Paloma Valencia. Porque Colombia no puede seguir como si lo que estuviera pasando no fuera grave. Los invito a que no normalicemos la violencia, porque el futuro no nos lo pueden escribir los violentos, tenemos que escribirlo nosotros, con letras de oro para las futuras generaciones de colombianos. Este es el primer político de nuestra generación que sufre un atentado. Todo desatado por este clima caliente de política y por el atentado contra Miguel Uribe, no Mario Uribe, como le dijo el presidente Petro anoche. Se suman a esto, por ejemplo, candidatos que participaron en el gobierno, uno de ellos, que era petrista, pues trabajó en el gobierno del presidente Petro, el exministro Mauricio Liscano. Me sumo a la Marcha del Silencio el próximo domingo, más si es sin ideologías, sin partidos políticos, porque juntos hemos derrotado a Pablo Escobar, al cartel de Cali y a muchas otras acciones delincuenciales. Es momento de protestar pacíficamente y de ser solidarios. Sin consignas políticas, sin banderas políticas, va a ser una marcha, ojalá multitudinaria, para poner aquí, por otro lado, una constancia histórica en este momento de tantos odios. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Desde la plazoleta Núñez en el Congreso de la República, este miércoles 11 de junio, actores políticos de Colombia opositores al gobierno nacional convocaron una marcha este domingo con el fin de apoyar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras el atentado que lo tiene en una unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Escuchemos al senador Mauricio Gómez Amín. Por la vida de mi compañero y amigo Miguel Uribe, por nuestra democracia, por nuestras instituciones, por la paz de Colombia. ¡Basta ya! Dicha marcha será en Bogotá a las 9 de la mañana desde el Parque Nacional y asimismo también será en otras regiones de Colombia. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. Atención, Estados Unidos está ordenando esta mañana la salida de diplomáticos en Irak y autorizando el retiro voluntario de militares en el Medio Oriente, porque viene aparentemente un ataque de Israel, un ataque contra Irán, lo que escalaría aún más las tensiones allí en el Oriente Medio. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y sería un ataque en contra de las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán. La administración Trump ya ha buscado durante meses disuadir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y evitar que lance un ataque en contra de Irán. La alternativa es que se pueda alcanzar a través de negociaciones una manera para que ese país renuncie a sus pretensiones de enriquecer uranio, algo frente a lo que Trump se ha mostrado poco optimista en los últimos días. Anoche, el presidente confirmó que las cosas no están fáciles en Medio Oriente. Could you provide an update on Iran? We're hearing reports that U.S. personnel are being moved out of the region within striking distance.
Ahí le preguntan por una actualización sobre Irán y dice que sí, que el personal está siendo sacado porque puede ser un lugar peligroso. Vamos a ver qué pasa, pero les dimos una notificación de que salieran. Luego dice que Irán no puede tener un arma nuclear. Esta decisión se da también tras una llamada telefónica que sostuvieron Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el día lunes, y sobre la que Trump dijo que Irán había sido uno de los temas centrales. Néstor. Juan Camilo, gracias. 5 de la mañana, 56 minutos. Y ahora la noticia económica de este día jueves, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Hemos conocido más detalles de la reunión que tuvo el gobierno con los creadores de mercado, firmas financieras que son fundamentales en los procesos de endeudamiento de la nación. Y había una gran preocupación, y es que ante la incertidumbre por la suspensión de la regla fiscal sin mayor información oficial, se corría el riesgo de que los títulos emitidos por el gobierno, los nuevos títulos, no fueran comprados por los mercados. Y para evitar que algo así sucediera, a los creadores de mercado les empezaron a explicar la nueva estrategia fiscal, y evidentemente el Ministerio de Hacienda tiene dentro de sus planes una nueva y ambiciosa reforma tributaria como parte del pacto fiscal que ha venido anunciando. Así que a los mercados también les anunciaron la nueva tributaria, como lo había sugerido el ministro de Hacienda la semana pasada en la convención bancaria. En cuanto al déficit fiscal, ya no se cumplirá el 5,1% del PIB para este año, sino que se elevará al 7,1%, equivalente a 120 billones de pesos, el más alto de la historia sin contar la pandemia. La deuda de la nación subirá del 61 al 63 o 64% del PIB, lo que implicaría un endeudamiento adicional de unos 40 billones de pesos aproximadamente. Transmitida esta información a los creadores de mercado, el gobierno pudo hacer las colocaciones de títulos de deuda previstas para ayer, pero con unas tasas de interés no muy favorables, que reflejan la mayor percepción de riesgo de los inversionistas sobre Colombia. De otro lado, Juan Pablo Córdoba, expresidente de la Bolsa de Valores de Colombia, deja el comité de la regla fiscal en medio de toda esta controversia por la suspensión de la regla fiscal. Víctor Grosso, datafx.com. Esta es Blue, más que radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto.
Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día jueves 12 de junio que va a pasar a la historia. Finalmente el gobierno se jugó y está jugando duro sus cartas por una consulta popular que en cuentas del presidente Petro va a ser el jueves 7 de agosto. Que es un día festivo. El presidente Petro desde anoche está yendo más allá, no solo porque se saltó la decisión del Senado, que le había hundido esa consulta popular, que la votó y la rechazó, sino que ahora está comparando lo que él quiere con el proceso de la Constituyente de 1991. Tal vez lo que el presidente Petro intenta es la comparación de la séptima papeleta, que fue un movimiento espontáneo en ese momento declarado y tramitado bajo el estado de excepción, el estado de sitio, y que era fundamentalmente un reclamo generacional en momentos de los ataques terroristas de Pablo Escobar y del narcotráfico. El presidente Petro termina su discurso de anoche en Cali, una alocución larguísima, retransmitida por los canales privados de la televisión, haciendo alusión a eso, a que tiene que salir, en caso de otra derrota, salir a conseguir 8 millones de firmas, y termina amenazando nuevamente con una constituyente. Todo muy diferente, y compara él el proceso y pide después en Twitter el presidente Petro que recuerden y que comparen lo que pasó en 1991 con lo que está pasando hoy, que no tiene la verdad punto de comparación, no se parecen absolutamente en nada. Lo que hay hoy es una propuesta política, la consulta popular, que ya se tramitó donde toca en el Congreso y que perdió, y que es una derrota política para el gobierno, y que no quiere aceptar la derrota política. Hoy no estamos como estábamos en 1990, 91, 89, en estado de sitio, ni en ninguna situación excepcional, como para saltarse las instituciones, como para saltarse el Congreso, como para saltarse las Cortes y convocar a unas elecciones de consulta popular por una reforma laboral que además está siendo aprobada en el Congreso de Colombia. En esa época de la Constituyente, en el gobierno Gaviria, el presidente fue la llamada séptima papeleta, es cierto, pero el país estaba en estado de sitio prácticamente de manera ininterrumpida por cuenta de los atentados, el primero contra el exministro Rodrigo Lara en el gobierno Betancur. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esto, de lo duro que está jugando sus cartas el presidente Petro, que por otro lado, en el discurso de anoche propone al tiempo, o promete mejor, que va a bajarle el tono. No parecía estar en plan de bajar el tono, la verdad, el señor presidente. La gran diferencia con la constituyente del 91 fue convocada esa por consenso. Se pusieron de acuerdo partidos, movimientos sociales, el gobierno, para sacar adelante una constitución porque estábamos asediados por el terrorismo. Acá es un propósito partidista del gobierno Petro y de la izquierda en Colombia. En el mismo tono en el que habló anoche el presidente Petro, denunciando que Estados Unidos y que el secretario de Estado Marco Rubio está en un plan para derrocarlo. Un discurso desde Cali, termina diciendo que si le niegan todo esto, la consulta, la reforma laboral, va a salir a la calle a recoger 8 millones de firmas y a recurrir a mecanismos como la Asamblea Constituyente. El presidente Petro dice que no quiere la reelección, pero que invita a votar por el cambio y por la vida en el 2026, que fue la manera de terminar su discurso de ayer, por supuesto casi una confesión de lo que se trata todo esto es de una bandera política pensando en las elecciones del año entrante, que tenemos calendario electoral. Sobre el decretazo, que es la manera de llamar ese decreto espurio, ese decreto cuestionable, ese decreto que viola las instituciones, que viola el principio de separación de poderes, que se salta el Congreso, que omite fallos judiciales, el presidente Petro dice que solo se derogará si las 12 preguntas sobre la reforma laboral las aprueba el Congreso, que las está aprobando como quiere el gobierno, que ahí sí puede haber diferencias porque, por supuesto, el Congreso tiene niveles suficientes de autonomía para establecer modificaciones. Y el presidente vuelve a hablar de que no le gusta el tema del pago por horas que existe en Colombia desde hace mucho tiempo. Lo que tiene esta reforma laboral es un articulito que dice que se pueden presentar cotizaciones a la pensión, a seguridad social,
a través de los contratos por horas en Colombia. El decretazo fue emitido ayer, tiene 31 páginas, no lo firma la canciller Laura Sarabia, lo firma la viceministra Villavicencio de Exteriores, no lo firma Edwin Palma, que la semana pasada estaba retando en Twitter diciendo que claro que lo iba a firmar, pues se inventó un viaje, no lo firmó, todo lo firma su viceministro, no lo firma la ministra de Medio Ambiente, Elena Estrada, sino el viceministro. Y no lo firma el padre de todo este lío, que es Eduardo Montealegre, que dejó a todos colgados. Él se inventó la tesis de que el presidente lo puede hacer, el decretazo, pero no lo firma porque no se ha posesionado. A propósito, el anunciado ministro de Justicia, que repito, es el padre de lo que está pasando, el ministro Montealegre, tiene la tesis de que hubo 5 violaciones en la votación del Congreso y por eso el gobierno está recurriendo a la excepción de constitucionalidad, que es arrogarse el derecho de decidir qué es o qué no es constitucional en Colombia, que no se leyó la proposición, que se cerró la votación de manera arbitraria, que se modificó el voto de uno de los congresistas, que hay discrepancia entre el número de senadores presentes, que los votos emitidos no tramitaron la apelación que presentó en su momento la senadora María José Pizarro. Todos posiblemente, efectivamente cuestionables, pero no es el gobierno el que puede tomar la decisión en Colombia de qué es o qué no es constitucional. Suponiendo que las irregularidades fueran ciertas, el gobierno podría presentar, por supuesto, una demanda, pero lo que hizo fue recurrir al decretazo. De inmediato ha comenzado, desde anoche, cuando lo confirma el presidente, la lluvia de demandas contra el decreto, y las va a haber de carácter constitucional, las va a haber de carácter administrativo y las va a haber de carácter penal, porque por supuesto se arriesgan a un prevaricato gigante. La primera en anunciarlo fue una parlamentaria que era petrista, la menciono por eso, Catherine Miranda, alegando que el decreto es inconstitucional porque el Senado efectivamente se pronunció. También demandaron Paloma Valencia, el exministro Wilson Ruiz, el abogado Fernando Calderón, Germán Calderón. Así que hay muchas demandas en curso y van a ser días agitados. A propósito, en el discurso el presidente habla de Mario Uribe, se refería a Miguel Uribe, que no estaba solo. Noticias Caracol ha publicado la recopilación, el rastro de los videos que demuestran que el sicario, el joven de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay, estuvo acompañado por un carro, un vehículo gris Spar, que tuvo por lo menos 5 cómplices. En esos videos se ve cuando el muchacho llega en una moto, lo llevan al barrio Modelia, habla por teléfono celular, se cambia de ropa, se baja de un carro con otras personas, empieza a caminar 4 calles antes de llegar al parque, lo que demuestra que no fue un pistolero solitario que atentó contra Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá, a la que están atacando de manera terrible, inclusive algunos muy ilustres parlamentarios del petrismo, la parlamentaria Isabel Cristina Zuleta, diciendo que se está prestando a jugadas políticas, que por supuesto es una dramática injusticia que demuestra cómo hacen juicios terribles, apresurados. La Santa Fe va a emitir otro comunicado sobre el estado de salud de Miguel Uribe a las 6:30 de la mañana, y sugiero no meter a la Santa Fe en estas batallas políticas. Anoche en la Santa Fe hicieron un rosario, llevaron rosas rojas y amarillas en una ofrenda porque aparentemente hay mejorías, o eso quisiéramos pensar quienes queremos que Miguel Uribe sobreviva. El presidente Petro dice Mario Uribe, y el presidente Petro habla del asesino de Mario Uribe, Miguel Uribe. La verdad, Miguel Uribe, no Mario, está vivo, no hubo asesinato. No hubo asesinato, lo que hubo fue un intento de asesinato, que es lo que le pasa al presidente Petro, que no escribe, no prepara sus discursos y termina diciendo cosas atropelladas un poquito como estas. A propósito de orden público, les hablaré de las decisiones que tomaron en el Consejo Extraordinario de Seguridad que sesionó en Cali y al que llegó el presidente Petro efectivamente para encabezarlo durante 3 horas. Y la noticia del momento en el mundo es el avión que se estrelló, un Boeing 787 de una aerolínea india, Air India, que había
Había salido de Ahmedabad, una ciudad en el oeste de la India, tenía 242 personas a bordo, la mayoría eran indios, pero también había británicos y portugueses. Se accidentó, se estrelló contra un edificio en donde estaban médicos y la cifra de muertos podría ser muy superior a los 242 ocupantes. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día jueves, son las 6 de la mañana, 10 minutos. Aquí está lo más importante. Hoy es el día contra el trabajo infantil. Para eso no se necesita, para luchar contra la explotación infantil, no se necesita ni reforma laboral ni consulta popular. Los acompañamos desde Mañanas Blue, lo más importante enseguida, el resumen en voces y sonidos. Apenas 5 minutos después de despegar se precipitó a tierra un avión Boeing 787 Dreamliner de la compañía Air India con 242 personas a bordo. Cayó en zona residencial en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de la India. El vuelo se dirigía a Londres, al aeropuerto de Gatwick. Los pasajeros eran 169 de la India, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Cientos de equipos de rescate están movilizados a esta hora intentando rescatar a la gente afectada de la zona residencial. El avión explotó en llamas al tocar tierra. La nave impactó de lleno sobre un edificio que servía de residencia de médicos. Este es el momento del pueblo. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. El presidente Gustavo Petro y la mayoría de sus ministros titulares firmaron ayer el decretazo que convoca a una consulta popular. Se trata del decreto 0639 de 2025, de 31 páginas, que fue suscrito por 15 ministros titulares y 4 funcionarios encargados del gabinete del presidente Gustavo Petro. A la Corte Constitucional, donde desde el día de hoy tiene en sus manos el decreto de la consulta, solo puedo solicitarle es independiente, respetaré su decisión. El presidente, desde la plazoleta San Francisco en el centro de Cali, justificó el decreto de la consulta popular. Primero, porque es conveniente, es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dice el expresidente, esta consulta popular es absolutamente necesaria. Pero allí también el presidente le pidió al presidente de la Cámara de Representantes no dar un paso atrás si el Senado no aprueba el texto del gobierno de la reforma laboral. Esto podría afectar la conciliación al final entre ambas cámaras. Y si la Cámara de Representantes, llegado a que Efraín, el presidente, tuviera mayoría en el Senado para aprobar algo tan dañino como una contratación por horas, le pido al presidente de la Cámara no dé un solo paso atrás. Y el presidente reactivó el debate sobre una asamblea constituyente. Supongamos, entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán porque el único soberano se llama el pueblo de Colombia. La firma del decreto de la consulta popular hoy es objeto de un debate jurídico como el que está presentando Alfonso Gómez Méndez, ex procurador y ex fiscal, quien dice que los ministros del gabinete y el propio presidente estarían cometiendo prevaricato y abuso de función pública. Llevar la consulta por decreto alegando que la decisión del Senado no fue correcta, me parece que implicaría una clara violación de la Constitución para reemplazar no solamente al Congreso, sino al Poder Judicial. Si eso llegara a pasar, el presidente y los ministros podrían incluso responder penalmente, un caso claro de prevaricato y de abuso de la función pública. Y desde Bogotá le respondió el ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre. Porque es que el prevaricato se da cuando hay un acto manifiestamente contrario a la ley. Y en este caso, la excepción de inconstitucionalidad es una competencia y una potestad del presidente de la República que se deriva del artículo 4 de la Constitución. El gobierno podría derogar el decreto de la consulta popular solo si la plenaria del Senado aprueba la reforma laboral
tal como salió de la Cámara de Representantes. El ministro Armando Benedetti. Sí, claro, si la ley sale tal y cual, producto de una concertación con el Senado, no es una imposición, entonces habría una derogatoria de ese decreto. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Hasta tanto no haya una decisión, su vigencia seguirá su curso, mientras que simultáneamente en el Congreso discutimos y tramitamos la reforma laboral. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que acudirá ante las altas cortes tras la decisión del gobierno que firmó el decreto de la consulta popular. Cepeda aseguró que el gobierno pasó por encima de los poderes legislativo y judicial. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha socavado la institucionalidad del Estado, pasó por encima de la Constitución y la ley y por encima de dos poderes públicos, el poder legislativo que negó esa consulta y el poder judicial, que era el que debía conocer cualquier inquietud que el Ejecutivo tuviera. Es un autogolpe de Estado, se trata de un acto abiertamente ilegal, dijo el senador Miguel Uribe Turbay en un video grabado 1 hora antes del atentado en su contra en Bogotá y que fue publicado en las últimas horas. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Tras casi 10 horas de discusión, la plenaria del Senado solo logró avanzar en la aprobación de 17 artículos de la ponencia mayoritaria de la reforma laboral. El motivo: hay cerca de 220 proposiciones de modificación de artículos y 120 artículos nuevos, por lo que se convocó a una subcomisión para que evalúe todas estas propuestas y al retomar la sesión a las 8 de la mañana de hoy, se tenga un camino claro para la votación del resto del articulado. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Estamos dispuestos a responder y que estamos para poner la cara ante las Cortes. Siempre la he puesto toda mi vida, desde que soy congresista siempre he estado poniendo la cara y no hay ningún problema en ponerla. Eso es un derecho que tienen las personas y me parece bien que lo hagan. El presidente del Senado, Efraín Cepeda. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha socavado la institucionalidad del Estado, pasó por encima de la Constitución y la ley y por encima de dos poderes públicos. Al conocer que hay rasgos de recuperación en el senador Miguel Uribe Turbay, familiares y amigos realizaron una misa en favor de su salud, a la que su hermana María Carolina Hoyos afirmó que la mejor forma de ayuda hacia el precandidato es con la oración. Nosotros en la familia creemos en los milagros y como miles de personas que nos hemos unido en el mundo a través de nuestra fe, estamos viendo cómo se va consolidando el milagro de la recuperación de Miguel. Entre tanto, la esposa del senador María Claudia Tarazona agradeció a las cientos de personas que han pasado por las afueras de la Fundación Santa Fe y han dejado una vela, una estampa y las oraciones al precandidato. Solamente me asomé para saludarles, para darles las gracias por estar acá, para seguir pidiendo por la oración de Miguel. Hasta ahora, lo único que se conoce de uno de los atentados políticos más graves en las últimas décadas en Colombia es que quien disparó es un menor de edad de 15 años, capturado pocos minutos después del crimen. Sin embargo, Blue Radio tuvo acceso a varias pruebas desconocidas que demuestran que en el ataque sicarial estuvieron involucradas por lo menos 5 personas más. En Cali se realizó un consejo extraordinario de seguridad tras la escalada terrorista en los departamentos de Valle y Cauca con los 25 ataques perpetrados por las disidencias de las FARC. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió que hubo limitaciones en la inteligencia de la fuerza pública. 72% de los intentos terroristas se neutralizaron. Quiere decir que había inteligencia, pero no fuimos capaces de neutralizar el 100%. En este mismo consejo se anunció la creación de un bloque de búsqueda para desarticular más de 70 estructuras criminales que delinquen en la ciudad de Cali. El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Triana. Y en especial aquellos grupos que bajo las modalidades de sicariato afectan a los seres humanos producto de esta terrible modalidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dirige un plan para derrocar al gobierno Petro en Colombia. Y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, solicitó cumplir su condena de 6 años de prisión por corrupción en su casa, un recurso que la ley argentina permite por ser mayor de 70 años. También se conoció que Fernández y los otros 8 condenados deberán devolver cerca de $80 millones al Estado por fraude.
Comenzó la cuarta fecha de los cuadrangulares en la Liga Colombiana. En el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín le ganó 1-0 a Junior de Barranquilla. Se mantiene como líder del cuadrangular A. El conjunto de Curramba quedó eliminado de cualquier posibilidad de aspirar a la final. Esto dijo Alejandro Restrepo, DT del Poderoso, sobre la victoria de su equipo. La construcción del equipo difícil, muy difícil, porque al no tener un jugador de esa posición natural, a nosotros como entrenadores nos suponía una dificultad. A segunda hora en el estadio Nemesio Camacho, el Campín Millonarios igualó a 2 goles con el conjunto de Once Caldas. Este resultado mantiene al conjunto de Bogotá como líder del cuadrangular B, tiene 6 puntos, la ventaja deportiva lo pone primero, frente al conjunto de Independiente Santa Fe que tiene igualdad de unidades, pero Millonarios es líder por la ventaja deportiva. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una noticia de última hora que es el accidente de esta mañana, la tragedia aérea en la India, que va a dejar mucho más de los 242 muertos. Los ocupantes de ese avión, se estrelló el avión despegando de una ciudad grande en la India. Bueno, todas las ciudades son grandes en la India. Se estrelló contra un edificio. Esa columna que ustedes ven sale de una residencia de médicos. Así que por eso las cifras, las expectativas son de una tragedia que podría ser muchísimo mayor. Iba para Londres, informa desde Londres Silvia Carrasco. Sí, Néstor, de ese edificio de médicos solamente ya han rescatado 30 cadáveres y el rescate en este minuto se está centrando en eso, en recuperar a la gente de entre los escombros. La verdad es que los investigadores aéreos tienen que trabajar a toda máquina en este minuto para rescatar las cajas negras de este avión, porque el Boeing 787-8 Dreamliner tiene un historial de seguridad que se considera excepcional en la industria de vuelos, y por lo tanto dicen que este es su primer accidente mortal de este modelo, de este avión. Lleva 14 años en funcionamiento y hay decenas y cientos de aerolíneas que lo usan, por lo tanto por eso se necesita esa investigación inmediata. Lo que se sabe es que este vuelo, el AI-171 de Air India, llevaba 242 personas a bordo y pocos segundos después de despegar ya tenía problemas. El piloto alcanzó a hacer
un llamado de un Mayday, un llamado de socorro, pero cuando desde la torre de control intentaron contactarlo, ya fue solo silencio. Y fíjate que el vuelo alcanzó a ascender apenas 825 pies, que esos son 250 metros, nada prácticamente. Y claro, esto ya era muy cerca del aeropuerto y había gente que pudo grabarlo con sus teléfonos móviles, y esto era lo que se escuchaba de la gente que veía ese vuelo que no ascendía. Lo que vemos es un vuelo que pareciera que estuviera descendiendo, pero no, ese era el vuelo que estaba recién despegando, pero que no logra elevarse. Y de pronto lo vemos ya con la nariz hacia abajo y que cae entre unos edificios y explota en una bola de fuego. Piensa, Néstor, que el vuelo desde Ahmedabad, que es esta ciudad de 8 millones de habitantes en el oeste de la India, tardaba 12 horas 30 minutos en llegar a Londres. Por lo tanto, era un vuelo que iba absolutamente cargado de combustible apenas segundos después de despegar, y por lo tanto, al estrellarse, lo que explota son todas esas toneladas de combustible que llevaba el avión. Las imágenes de los bomberos que están ahí tratando de apagar los incendios muestra edificios de 5 o 6 plantas. Por lo menos yo alcanzo a contar 4 o 5 edificios que están completamente incendiados. Y lo único que se ve de esas imágenes que se salva, Néstor, es la cola del avión que queda sobre la planta superior, sobre el techo de uno de esos edificios casi completa. Decíamos que iban 242 personas a bordo, 12 de ellos eran tripulantes, los 2 pilotos tenían en conjunto más de 1000 horas de vuelo, por lo tanto tenían alta experiencia, y claro, lo que iba en el pasaje eran personas de varias nacionalidades, la mayoría de la India, 169, 53 británicos, 7 portugueses, un canadiense, Néstor, y lo que están buscando, como te decía ahora, son las cajas negras, pero ya de esos 18 segundos que estábamos describiendo, ya hay algunos expertos que están analizando que hay cosas que no están normales. Dicen, por ejemplo, que el tren de aterrizaje permanece extendido, dicen que el tren de aterrizaje debe colapsarse, debe esconderse segundos después de despegar, cuando lleva apenas 250 pies de altura y el vuelo llegó a los más de 800 pies de altura. Dice además que los flaps están completamente retraídos, lo que es una situación extremadamente anormal durante esta fase crucial del ascenso. Dice que en un procedimiento estándar, este vuelo, el 787 de Boeing, exige que sus flaps se posicionen en una posición 5 o superior para el despegue, pero que luego se retraigan gradualmente a medida que el avión acelera y gana altitud, pero que nada de eso había ocurrido. Además, también dicen que por lo que se ve como una entrada del timón derecho podría indicar una falla del motor izquierdo del avión. Pero te digo, todas estas son especulaciones de los expertos en aviación que están observando estos 18 segundos que hay de grabación del vuelo. En el Reino Unido, imagínate, el impacto es enorme. El propio ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, ha hablado en el Parlamento dando sus condolencias a los familiares de los muertos. My thoughts, and I'm sure those of the entire House, Dice, mis pensamientos, y estoy seguro que todos los de la Cámara están con quienes se han visto afectados por el trágico accidente aéreo en la India esta mañana. Sabemos que había ciudadanos británicos a bordo, y dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores está prestando toda su colaboración y ayuda tanto en la India como en Londres a los familiares. Néstor, los muertos, como sabemos, pueden ser muchos más, porque solamente del sitio del desastre, porque cayó en zona residencial, ya han rescatado 30 cadáveres, Néstor. De eso le iba a preguntar, Silvia. El piloto es experimentado, tenía más de 8.000 horas de vuelo, un capitán a prueba de emergencias. ¿Por qué? ¿Hay alguna hipótesis de por qué lleva la aeronave justo sobre ese edificio si no era una zona de edificios, por lo que estoy viendo en este video? Lo que está, el avión no se ve zona de edificios, Néstor, porque apenas estaba saliendo del recinto del aeropuerto, pero claro, era toda una zona residencial la que rodea el aeropuerto, que es donde cae. Todo lo que hay por ahora son especulaciones. ¿Qué puede haber hecho fallar el motor? Dicen los expertos, puede haber sido, como ha ocurrido en otras ocasiones, una bandada de pájaros, pero lo que dicen también es que un piloto con 8.000 o más horas de vuelo, de experiencia,
instancia tendría que haber sabido responder a un fallo de un motor, por ejemplo. Entonces temen que puede haber habido un fallo mayor. ¿Por qué había este problema con los flaps? ¿Por qué había este problema con el tren de aterrizaje? Son los temas que están manejando en este minuto, pero claro, es un minuto en el cual están tratando de rescatar los heridos en tierra que pueden haber sobrevivido, que estén bajo los escombros. Hay una madre que cuenta que su hijo estudiante estaba en la segunda planta de ese edificio almorzando en el momento del accidente y que se lanzó del segundo piso, quedó con heridas, pero se salvó, mientras que sus compañeros murieron aplastados por esta explosión, Néstor. Silvia, gracias. Terribles imágenes. Ahí está la caída del avión esta mañana allí en la India. Pueden verlas ustedes quienes están conectados a Ditu o al canal de YouTube en este momento. 6:29, esta es la noticia de última hora en el mundo. En Colombia, nosotros, Felipe, buenos días, amanecemos en modo decretazo. Finalmente se hizo realidad la amenaza del presidente Petro, sus ministros todos firmaron el famoso decretazo. Felipe, quiere decir, el gobierno convocó ya a consulta popular, será el 7 de agosto, o sería mejor el 7 de agosto en caso de que pase los exámenes. La amenaza política, por un lado, que es que el Congreso debe aprobarle la reforma laboral tal y como la quiere el presidente Gustavo Petro, sin horas extras, que debería recibir también el visto bueno, la bendición de la Corte Constitucional, y aunque no le guste al gobierno, también el examen administrativo que vendrá inevitablemente en el Consejo de Estado. Sí, no, realmente se ha roto la institucionalidad en esto, se ha atacado muy gravemente el sistema democrático, la Carta Constitucional, pero sobre todo resulta inadmisible el chantaje que el gobierno está haciéndole al Congreso de la República, utilizando para ello el decretazo, como lo conocemos popularmente. Realmente es muy preocupante lo que está pasando y, por supuesto, no tengo la menor duda, o por lo menos aspiro a que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado muy rápidamente tomen medidas y restablezcan el orden constitucional vulnerado por el presidente Petro. El presidente Petro, Felipe, el que apareció anoche en televisión desde Cali, desde esa Plaza San Francisco en Cali, es un presidente que está jugando duro y termina confesando que esto es una ambición política para las elecciones presidenciales de Pero jugando duro a desconocer el orden jurídico. Sí, Néstor, sí, es que eso es lo que está haciendo. No, porque Héctor, claro que tiene derecho a jugar duro políticamente, pero el accionar político tiene un marco jurídico que evidentemente el presidente decidió desconocer en una actitud, por supuesto, grave, que debería tener responsabilidades, pero bueno, sabemos que quizá no vaya a tenerlas, al menos en el caso del presidente, y entre otras cosas él quiere que se las intenten, porque todos sabemos que él pues siempre ha jugado un poco a ese relato de que le impiden gobernar y que lo quieren tumbar, etcétera. Pero no, yo creo que aquí, Néstor, no hay que distraerse con varias cosas. Uno, con los considerandos y la discusión jurídica del decreto. A mí eso me parece una trampa. La discusión jurídica del decreto ya se ha hecho. Está absolutamente claro que la inmensa mayoría de las personas que conocen estos temas, incluso algunas relativamente cercanas o afectas al gobierno, le han dicho que eso es inconstitucional, y por lo tanto no me parece que la discusión hoy sea que si la votación fue de una manera, si fue de otra, si la excepción de inconstitucionalidad. Ese galimatías que quiere usar el gobierno solo lo quiere usar para enredar. Y entre otras cosas, esa trampa de estar citando a Habermas y a Luhmann y unas cosas así en las primeras páginas del decreto, eso es una fantochería dirigida solo a confundir. Ya le voy a esa contar, trampa no podemos caer. Ya le voy a contar porque esa fantochería, toda esa fantasía jurídica tiene un autor, tiene un padre, que es el nuevo ministro de Justicia, que organizó toda esta jugada. Efectivamente, al tiempo, el ministro Montealegre dice que todo está basado en una figura jurídica que se llama la excepción de constitucionalidad, que quiere decir el gobierno sospecha que lo que hizo el Congreso fue inconstitucional y entonces se arroga el derecho a decidirlo. Con base en eso, digo, el presidente Petro está jugando duro, termina anoche diciendo que el gobierno va a recoger 8 millones de firmas en caso de que sufra otro u otros reveses.
otros golpes políticos o jurídicos. 8 millones de firmas, Felipe, no tengo ni idea para qué. 8 millones de firmas. No sé de dónde saca la cifra, ¿para qué? Porque no la conozco. No tampoco. sé si el presidente Pedro Felipe está pensando en una consulta popular vía ciudadana o en un referendo o en algo diferente, pero el presidente termina anoche hablando de eso y hablando también de la posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Qué quiere decir, Felipe? Estos van a ser los que nos esperan en esta campaña, meses de profunda turbulencia. Con lo que dijo el presidente Petro en su discurso anoche desde Cali, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. A pesar de las advertencias de diferentes sectores políticos y económicos y de las dudas que el propio gobierno tenía sobre convocar por decreto la consulta popular, el presidente Gustavo Petro firmó el documento y en plaza pública en Cali defendió la decisión anunciada a través de su cuenta de X. ¿Por qué la consulta? Primero, porque es conveniente, es imperativa. Es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. El decreto 0639 tiene 8 artículos y en el número 2 convoca al pueblo de Colombia a la consulta popular en todo el país el 7 de agosto de este año. Especifica las 12 preguntas de la iniciativa y está firmado por todo el gabinete. Sin embargo, 4 de las firmas corresponden a encargados por viajes al exterior de los jefes de cartera. Es el caso de la canciller Laura Sarabia, la ministra de Ambiente Lena Estrada, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el ministro de Minas y Energía Edwin Palma. Los demás se verán expuestos a las denuncias por prevaricato ya anunciadas. El presidente Gustavo Petro se refirió a este tema. Muchos han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso incluso si me hacen esa, porque tendrían que poner preso a unos funcionarios públicos y a un presidente de Colombia que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese. Me han pedido que baje el tono, me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse. Y desde Cali el mandatario habló de la posibilidad de derogar el decreto si la reforma laboral es aprobada en el legislativo con algunos ajustes. Advirtió que si la laboral no es progresista, la consulta popular seguirá e hizo una petición al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Ahí se creó una comisión que buscaba un acuerdo. El Senado está dividido en 2 partes y no pasó nada. Y si la Cámara de Representantes, llegado a que Efraín, el presidente, tuviera mayoría en el Senado para aprobar algo tan dañino como una contratación por horas, le pido al presidente de la Cámara no dé un solo paso atrás de lo aprobado en la Cámara. El presidente también aseguró que se usarán todos los instrumentos que hay en Colombia para que la sociedad pueda participar y tomar decisiones. Refiriéndose a esto, volvió a mencionar la Asamblea Nacional Constituyente. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo. Al término de su discurso habló del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, solicitando a la Fiscalía que una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas ayude en la investigación. Permita una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas para que ayude en la investigación del atentado no solo contra el senador Miguel Uribe, sino contra todos los líderes políticos y sociales que han sido asesinados en la historia de Colombia. Allí el mandatario también planteó que a esa comisión se sumen representantes de países que han sido garantes en procesos como el Acuerdo de Paz de La Habana, para que sumen agentes de inteligencia y así se pueda determinar quién ordenó el ataque del pasado 7 de junio. Caterina Ávila, Blue Radio. 6 de la mañana, 38 minutos. Paradójicamente firmaron todos los ministros, menos el padre de la criatura. Tiene nombre propio, Felipe, se llama Eduardo Montealegre, va a ser nuevo ministro de Justicia, pero está ejerciendo ya
hace la presentación, explica por qué el gobierno recurre al decretazo, dice que es basado en ese concepto de excepción de inconstitucionalidad. El doctor Montealegre, que no se ha posesionado, pero ya está inclusive participando en consejos de seguridad, tal vez la persona más influyente para estos efectos del gobierno del presidente Petro. Y curioso resulta, Néstor, que en el decretazo inconstitucional invoquen la excepción de inconstitucionalidad, que es lo que invocan, de acuerdo con la Constitución, el artículo 4, pero el señor Montealegre le diga al Registrador Nacional del Estado Civil que no puede invocarla porque incurre en prevaricato. Que es una de las cosas esas incomprensibles, claro, Felipe, de 31 páginas que tiene el decretazo. Son las 6 de la mañana. Pero es que eso es lo que digo, Néstor. El abogado del registrador Hernán Penagos es el doctor Mauricio Pava y nos comparte una reflexión. Dice que no tiene ningún sentido que el registrador comete eventualmente prevaricato al abstenerse de convocar la consulta, porque el artículo 104 de la Constitución dice claramente que requisito habilitante para la consulta es un concepto previo y favorable del Senado de la República. En este caso, el concepto fue desfavorable. Estamos en una encrucijada, galimatías jurídico-político, que esto yo no sé, esto no lo había podido prever nadie en el aparato legislativo constitucional de Colombia. En ese organigrama que tenemos en Colombia, que es la Constitución, estamos la verdad en un escenario totalmente impensado, que no sabemos si es la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, quiénes son los prevaricadores aquí. Y eso es de lo que se trata esta batalla. Eso es parcialmente cierto, Néstor, pero yo insisto que el tema ese de esos farragosos considerados del decreto y esa conclusión de llegar al resuelve artículo primero, decrete la excepción de inconstitucionalidad. La excepción de inconstitucionalidad, entre otras cosas, no se decreta. Cuando alguien decide inaplicar una norma porque la considera inconstitucional, eso forma parte de eso que llaman la ratio decidendi, que es las razones por las cuales decide, pero no decide declarar la excepción de inconstitucionalidad, sino que inaplica una norma y aplica de preferencia a otra. Pero aquí resuelve inaplicar una porque no tiene otra de preferencia para aplicar, que es el punto importante, pero claro que voy a caer en la trampa de la discusión jurídica, pero es que, Néstor, el gobierno está alegando que hay un silencio del Congreso, porque el silencio del Congreso, es decir, la no decisión del Congreso dentro de un plazo, es lo que habilitaría al presidente para expedir un decreto. Y resulta que el propio gobierno en esas 31 páginas lo que está diciendo es que no hubo silencio, que el Congreso se expresó. Que el Congreso se expresó, que lo hizo en una determinada manera. Entonces es una cosa en sí misma contradictoria, que ese es, a mi modo de ver, la sustancia del prevaricato. Pero tampoco se trata de que los ministros se van a la cárcel, etcétera. Pero sí, evidentemente, primero de que ese decreto no pueda producir efectos porque es un decreto abiertamente inconstitucional. Y segundo, yo insisto, Néstor, a mí sí me parece que más allá de la acción jurídica y de las tutelas y de ese cuento de que ya llegaron 3 demandas al Consejo de Estado y 4 más a la Corte Constitucional y tal, está bien, todo eso está bien porque tiene que haber un remedio judicial para esto. Pero también yo he hecho mucho de menos la acción política, Néstor. A mí me parece que todos, porque hoy yo estoy del lado de los que estoy oponiéndome al presidente en esa decisión, pero yo no veo que en el Congreso haya realmente una actitud, por ejemplo, de defensa del Congreso. Héctor, de defensa del Congreso. Néstor, un señor como Eduardo Montealegre no puede inventarse las tesis que se puede inventar y ser ministro de Justicia de Colombia. Que los colombianos tengan claro reacciones políticas, judiciales, alrededor de eso de Montealegre, y vendrán hoy, se lo puedo asegurar. Es que el decretazo salió ayer, anoche casi 5:30 de la tarde. No hemos completado un día. Y claro que el país se va a volcar. Este país tiene resortes Néstor, institucionales ante el acto de autoritarismo. Que los colombianos tengamos claro que no va a haber ni consulta, ni constituyente, ni ninguna ruptura institucional. No porque el presidente así lo quiera, sino porque el país, gracias a Dios, tiene una institucionalidad sólida. El Congreso se ha expresado, ha impedido los abusos. La Corte Constitucional va a impedir este abuso.
el registrador, ese sí que va a invocar la excepción de inconstitucionalidad, va a decir, no voy a aplicar este decreto que es abiertamente autoritario. Entonces, lo que tenemos que entender es que eso son solo movidas de un presidente desesperado que está jugándose sus restos. Eso no debería intimidarnos a nosotros, debería activarnos. ¿A qué? A los que sí somos demócratas, liberales, conservadores, de cualquier orilla política. Aquí no está en juego nuestra ideología, aquí está en juego lo más fundamental, Petro, que es la defensa de la democracia y la Constitución. Lo que pasa es que usted oyó, Luis Ernesto, al presidente Petro ayer en el plan de víctima, diciendo que hay un bloqueo institucional, repitiendo todo esto. Y hay gente, la gente que estaba ayer, yo no sé cuántas personas en Cali eran ayer en la plaza esa San Francisco en Cali, Hugo Mario, tal vez cuánto, 1.000, 2.000, 4.000 personas había ayer en Cali, en el acto del presidente Petro. Doña Hugo Mario. Sí, se habla de 7.000 personas por parte de las autoridades que están en el puesto de mando unificado. 7.000 personas en Cali. Yo no sé cuántas personas le están comprando al presidente Petro la tesis de que esto es por la reforma laboral y que esto es alrededor de las horas extras, que es lo que dice el presidente, que no le gusta de la reforma laboral, como si una consulta popular fuera sobre las horas extras o sobre la posibilidad de contratar por horas, que es el otro argumento del señor presidente. Señor Álvaro. En las democracias los mecanismos para controlar los excesos de poder existen y en Colombia están plenamente vigentes. Ese decreto no va a ser obedecido y muy seguramente será tumbado rápidamente. Entonces la democracia se preserva ahí. Eso en lo jurídico, pero el origen de todo esto es político y el origen de todo esto se dio en el Congreso y la solución está en el Congreso. Si la reforma laboral sale inteligentemente, esa consulta popular morirá inmediatamente, ipso facto. Hasta el gobierno lo reconoce hoy. Entonces, están las soluciones jurídicas, bueno, es que la espada, pero las políticas la espada del presidente son las Petro, más importantes, están a la mano. La espada del presidente Petro debe ser la reforma laboral que presentó el gobierno. Son las 6:45 a.m. Les decía, hay padre de la criatura, se llama Eduardo Montealegre. Escuchen sus argumentos, nos cuenta Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. Pocas horas después de que se conociera que el presidente Gustavo Petro y sus ministros firmaron el decreto de la convocatoria a la consulta popular, el ministro de Justicia designado Eduardo Montealegre citó una rueda de prensa en donde defendió esa decisión del gobierno con el argumento de que el Congreso violó la Constitución al negar la consulta popular. El documento no tiene la firma de 4 ministros, la canciller Laura Sarabia y el ministro de Minas Edwin Palma, que están en Bruselas, la ministra de Ambiente Elena Estrada, que está en la Conferencia de Océanos de la ONU en Niza, y la de Eduardo Montealegre porque aún no se ha posesionado como ministro de Justicia. Y es absolutamente temeraria porque el señor Gómez Méndez ni siquiera se ha leído el decreto cuando está ya anunciando que hay un prevaricato. Esa es una afirmación absolutamente falsa, es un disparate total, es una amenaza contra los ministros que no fue tomada en cuenta por la Presidencia de la República. ¿Y por qué no hay ningún tipo de prevaricato? Porque es que el prevaricato se da cuando hay un acto manifiestamente contrario a la ley. El próximo ministro de Justicia defendió la carga argumentativa del decreto y llamó irresponsables a los penalistas que se pronunciaron afirmando que critican el decreto sin siquiera haberlo leído. Incluso Eduardo Montealegre lanzó una advertencia asegurando que si el registrador Hernán Penagos se niega a convocar a la consulta popular que fue firmada vía decreto, estaría incurriendo en prevaricato. Diciendo el gobierno nacional es que ese acto del Congreso de la República lo inaplica porque violó abiertamente la Constitución. Luego es indiscutible que no el registrador no puede negarse a hacer la consulta. Si el registrador se niega a hacer la consulta, él sí estaría incurriendo en un delito de prevaricato si se niega a cumplir el decreto del presidente de la República. El ministro de Justicia designado leyó un comunicado exponiendo lo que el gobierno considera como irregularidades sustanciales que comprometen la validez de la decisión que fue adoptada por el legislativo. Una de ellas es la presunta omisión en la lectura de la proposición sometida a votación, lo que vulneró principios fundamentales como la deliberación pública, la legalidad y la publicidad. Dijo además Montealegre que hubo un supuesto
supuesto cierre arbitrario de la votación apenas 2 minutos y 54 segundos después de su inicio, impidiendo la participación de senadores debidamente registrados. Incluso Montealegre aseguró que no hay ninguna prohibición y que no es inconstitucional o ilegal que los ministros encargados hayan firmado ese decreto. Sergio Barbosa, Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio. Atención, hay comunicado de la Fundación Santa Fe, 6:48 minutos, desde la clínica Felipe García. Hola Néstor, sí señor, sexto comunicado por parte de la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay luego de ser víctima de este atentado por parte de este joven de apenas 15 años. Dice lo siguiente: la Fundación Santa Fe de Bogotá informa que es por solicitud de la familia, el paciente Miguel Uribe Turbay sigue en cuidados intensivos. El monitoreo y los diversos cuidados instaurados permiten reportar estabilidad respecto al último estado clínico comunicado. Permanece en situación crítica tal y como ha sido informado. Se continúan ejecutando minuto a minuto todos los esfuerzos para mitigar el impacto de las lesiones. Ese es el comunicado, Néstor, de la Fundación Santa Fe, y deja ver que Miguel Uribe Turbay continúa en recuperación, tal cual fue comunicado ayer en el comunicado expedido, en el cuarto parte médico expedido por la Fundación Santa Fe. Sigue en estado crítico Miguel Uribe Turbay luego de ser víctima de este ataque sicarial por parte de este joven de 15 años que le disparó en 3 oportunidades en el barrio Modelia, la localidad de Fontibón. Felipe, gracias. Estabilidad, dice el comunicado esta mañana, respecto al último estado clínico comunicado. Firma el comunicado del doctor Adolfo Ginás, Ginás, que es el director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. 6:49 minutos. Pero déjeme hacer una breve reflexión ahora que estamos viendo el comunicado, señor, sobre la salud de Miguel Uribe, y es que me quiero referir a la publicación que hizo ayer en su cuenta de X la senadora Isabel Zuleta. No le pare tantas en la bolas que de manera irrespetuosa y que la refleja en la podredumbre de su alma, insinúa que la Fundación Santa Fe de Bogotá se presta para hacer política con la salud del doctor Miguel Uribe y, por supuesto, insinuando de manera dañada que la Fundación se pueda prestar para meterse en política con lo que tiene que ver con la consulta popular. Qué mal talante el de esta señora, debo decirlo. Felipe. Y no me voy a mesurar en las palabras, Felipe, porque la refleja de cuerpo entero, Néstor. Felipe, es el alma podrida. Felipe, le sugiero 2 cosas. 1, no le pare tantas bolas a la senadora Zuleta, porque el ladrón juzga por su condición. Y ella lo que está sembrando es esa suspicacia de odio de quienes llegaron al poder con base en eso. Vamos a mesurar el mensaje. El rechazo unánime de todos los sectores. No era la que decía que había que quemar a Sergio Fajardo en campaña. Quienes queremos a la Fundación Santa Fe de Bogotá, y usted sabe mi afecto como el que tiene Felipe, usted. La mala leche de la senadora Zuleta sugiriendo que la Santa Fe... No podemos dejar pasar en vano las Felipe, palabras de esta señora contra una institución como la Fundación. No, Felipe, créame que no. Personalmente, no vale. Y déjeme decirle, me repugna esa señora, me repugna. Pero Néstor, mire, y volviendo a un Felipe, propósito, creo que nos debería convocar a todos. Felipe, Luis Ernesto, usted tiene razón en que es asqueante que alguien sugiera que la gente que está intentando salvarle la vida a Miguel Uribe hace parte de una conspiración política. A mí me preocupa una cosa, y es que ella representa un pensamiento de unas personas en el petrismo, ¿sabe? Eso es lo que me preocupa. Sí, pero Felipe, pero no deberíamos. Esto deberíamos, es la clase de cosas que describe más a quien lo dice que el objeto de lo que se habla. Sí, habla ser mal. Humano, Néstor, mire, yo sabe que siento, después de ver ese comentario que realmente me generó una enorme sorpresa y unos sentimientos muy negativos frente a la senadora, llegué a la conclusión que si estamos todos en un esfuerzo, que es creo el que necesita el país, de bajarle al tono, pues lo que suscitó el comentario de la senadora fue un rechazo tan unánime de todos los sectores, que mire, desde todas las orillas, compañeros del pacto histórico de ella le reprochaban, le cuestionaban de distintas maneras, pero y por supuesto que se diga de otras arillas políticas. Ernesto, sugiero no gastarle, Felipe, pólvora a los gallinazos. En eso estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la opinión es despreciable y por lo tanto hay que hacer eso, despreciarla. Esta señora Zuleta es un gallinazo en la política. No merece
no merece Felipe la pólvora. Sí, pero un comentario hay opiniones, pero hablar así de la Fundación Santa Fe de esta mala es leche, inadmisible. De esta hay mala opiniones que hay humana. que despreciar. Hay opiniones que hay que despreciar y entre otras cosas en la lógica de la internet digo, bueno, aquí estamos haciendo unos comentarios en la radio, pero la gente que le contesta, por ejemplo, por el Twitter o le dice cosas está volviendo por el Twitter, famosa. lo que hace es moverla, está claro. El algoritmo lo que hace es que a más personas les aparezca semejante opinión tan Yo aplico una máxima, Héctor, para usar la misma palabra. No hay que hacer famosos a los estúpidos. Exacto, pero es que hay que conjugar el verbo despreciar, y despreciar quiere decir pues dejar pasar, no darle importancia. Y esa señora no merece importancia, ni ella ni sus opiniones. Son las 6 de la mañana, 53 minutos. Volvamos al comunicado de la Santa Fe. Parece, hay esperanzas. El estado de Miguel Uribe. Seguir orando por Miguel, Néstor, sigue en estado crítico, dice el comunicado. Hay que seguir orando y hay que seguirle mandando fuerza, y realmente la solidaridad que ha despertado el atentado contra Miguel Uribe realmente caray, habla bien de muchos colombianos. Sí, yo creo que hay que ver, aquí Felipe, es el momento también de ver el vaso medio lleno. 6:54 minutos, hay una noticia urgente, atención, no buena noticia. Hay un atentado terrorista en este momento en Buenaventura, Hugo Mario. Néstor, una fuerte explosión se registró hace algunos instantes en la zona urbana de Buenaventura Valle, en el sector La Isla, entre la bodega de Ecopetrol y la bodega de una empresa llamada Italcol. Se habla de al menos una persona herida. Aparentemente un vehículo transportaba el artefacto que explotó sobre una vía principal, la avenida Simón Bolívar. Hay comunicación breve del Comité Empresarial de Buenaventura. Dice: de nuevo en Buenaventura la violencia nos despierta con una fuerte explosión frente a la autopista Simón Bolívar, diagonal a la Casa de la Cultura Margarita Hurtado. Preliminarmente, Néstor, se informa de una persona herida, podrían ser más. A esa hora muchas personas se desplazaban a las empresas a trabajar ahí en Buenaventura, muchos niños a los colegios a estudiar, muchos vehículos de servicio público transitando por esta vía, la avenida Simón Bolívar, la avenida que conecta la zona insular con la zona del puerto de Buenaventura en el occidente del Valle del Cauca, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde es periodista, está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 57 minutos. El salto al vacío que decidió dar el presidente Gustavo Petro al firmar el decretazo convocando a una consulta popular, desconociendo la negativa del Senado de la República, tiene una serie de complejas consecuencias políticas y judiciales. El presidente Petro, junto con Armando Benedetti, ministro del Interior, y Eduardo Montealegre, ministro de Justicia designado, promueven la idea de convocar a los ciudadanos a decidir el futuro de la reforma laboral en una jornada que pretenden hacer el 7 de agosto. Ese día sería la votación, a pesar de que el Senado está
está a punto de aprobar ese mismo proyecto, la reforma laboral. La jugada política del gobierno con el decretazo busca por una parte satisfacer a las bases del petrismo que insisten en la narrativa de que hay un bloqueo institucional. Además sienta un precedente de ruptura con el Congreso que hará todavía más difícil el trámite de las reformas y de proyectos en el último año de mandato, y sobre todo es la plataforma ideal para comenzar a hacer campaña anticipada buscando mantenerse en el poder en las elecciones del 2026. Las consecuencias judiciales de la firma del decretazo están a la vista. Una vez se conoció la firma del decreto 0639, comenzó la cascada de tutelas pidiendo la suspensión y que se caiga la convocatoria a la consulta, sumado a la lluvia de denuncias por prevaricato y abuso de función pública en contra de los ministros que firmaron. El precedente que sienta la firma del decretazo tiene consecuencias incalculables, porque no se sabe si el presidente decida volver a utilizar esta figura de la excepción de inconstitucionalidad para desconocer decisiones de otras ramas del poder público o para gobernar por decreto. En este punto, la democracia colombiana está en manos de las altas cortes y de los poderes independientes como el poder electoral. Más específicamente, el fiel de la balanza en este momento crucial para el país está en manos del Consejo de Estado y del Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:59 de la mañana. Mientras el presidente daba rienda suelta a su consulta popular por decreto, su ministro de Defensa hacía público un mea culpa. El primero, que es evidente, es sobre las limitaciones de la inteligencia militar y su incapacidad para neutralizar al 100 los ataques terroristas en el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. En segundo lugar, un reconocimiento del riesgo que es latente por nuevos atentados de la disidencia de Iván Mordisco, por la que están en grado de alerta máxima, anunciando bloque de búsqueda y pidiendo 200 policías para los corredores de Palmira, Yumbo y Jamundí. Una advertencia que se cumplió ayer, porque por segunda noche consecutiva atacaron la sede de la policía de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, y esta mañana con otro atentado terrorista en el puerto, en Buenaventura. No es el único incendio que tiene el gobierno, que por otro lado tiene el desafío de esta misma disidencia que impuso un toque de queda en Guaviare. Para este departamento es que pide la Defensoría un corredor humanitario porque está sumido en una grave crisis por los enfrentamientos entre las dos disidencias, la de Mordisco y la de Calarcá, con la que en el papel este gobierno está en un proceso de paz. En otros términos no muy distintos está el ELN, por el que ofrecen 50 millones de pesos de recompensa en Antioquia porque mataron a una patrullera y a Orejas, un perro callejero que se convirtió en policía en Valdivia. A esta guerrilla que dice que se quedó sin interlocutor, le responden desde el gobierno diciendo que fueron ellos los que sepultaron el proceso de paz que está por cumplir 5 meses en suspensión de esa mesa de conversación, sin que el gobierno se anime a tomar una decisión de fondo sobre si continúan o no. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 1 minuto y 24 horas para conocer el marco fiscal de mediano plazo, gran brújula de las finanzas públicas del país y documento de 300 páginas que mañana presenta ante el Congreso el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, a quien no le queda alternativa distinta que la de quitarse la ropa y desnudarse ante el país económico para mostrar la realidad económica y financiera del gobierno. Gobierno que además en las últimas horas logró colocar bonos de deuda interna por 1,5 billones de pesos. No obstante, recibió ofertas por más del triple, 4.2 billones, pero eso sí, a un precio muy alto, 13% más para los test con vencimiento en 2033, 2040, 2046 y 2050, comprados todos, obviamente, por inversionistas de alto riesgo, tiburones que se atreven a prestar